La historia de Luis Carlos Sarmiento. El hombre más rico de Colombia. Primera parte. Nada en sus orígenes podría augurar que Luis Carlos Sarmiento, a sus 79 años, sería el hombre más rico del país y que ocuparía el puesto 64 entre los más ricos del mundo. La revista Forbes tiene una palabra muy particular para describir el origen de su fortuna. Self-made. Esto significa, en plata blanca, hecho a pulso, una expresión que da buena cuenta de lo que ha sido su vida y explica cómo logró, sin ninguna ventaja inicial, amasar una fortuna que a otras dinastías les ha tomado 2 o 3 generaciones. Esta es su historia. Luis Carlos Sarmiento es el penúltimo de 9 hijos de una familia trabajadora y honesta, como millones en Colombia. Su padre, Eduardo Sarmiento, vivía del negocio de la madera, que desarrollaba en Guayabetal, al suroriente de Bogotá. Su madre, Georgina Angulo, era una mujer trabajadora y la encargada de impartir la disciplina en la casa. Con ella no había cuentos, dice el empresario en un perfil escrito sobre él. Crecer entre 9 hermanos fue una de las circunstancias que marcaron su vida. La dinámica para administrar el hogar era difícil. Como se había vuelto imposible controlar el horario de entradas y salidas, los Sarmiento Angulo decidieron que a medida que fueran creciendo sus hijos podían darles la llave de la casa como símbolo de confianza e independencia. Al niño Luis Carlos le dieron ese honor a sus escasos 8 años. La llave no fue lo único que recibió por adelantado. Fue precoz en casi todo. Se graduó del bachillerato a los 15 años y de la universidad, a los 21. En su primer trabajo en el radioteatro de la Radiodifusora Nacional, cuando tenía 14 años, ganaba 1.25 pesos por hacer episodios de cuentos infantiles. Pero su increíble habilidad para sumar llevó a un dueño de un depósito de madera, amigo de su padre, a ofrecerle el trabajo de llevarle las cuentas. Repartía su tiempo entre esa labor de contabilidad y las tareas del Colegio San Bartolomé. Como eran 9 hijos, el joven Luis Carlos llegó a una negociación con su familia para financiar sus estudios de ingeniería civil. Su padre pagaba el semestre y él pagaba los libros. Ese negocio resultó aún mejor, pues al final de año la Universidad Nacional le devolvía la matrícula unos 40 pesos de esa época, por su excelente desempeño académico. Don Eduardo, orgulloso de su hijo, le terminaba diciendo: quédesela, usted se la ganó. Pronto apareció en su vida Fanny Gutiérrez de las Casas. La conoció cuando apenas tenía 17 años, en un plan típico navideño de la Bogotá de los años 50, un 8 de diciembre que fueron a recoger musgo a los cerros orientales para decorar el pesebre. Empezaron a salir con la excusa de que Luis Carlos le ayudara a hacer las tareas de álgebra, se enamoraron, fueron novios y en 1955 se casaron. Hoy tienen 5 hijos y 11 nietos. El día que Sarmiento obtuvo su grado tomaron la decisión de unir su vida para siempre. La primera prueba de fuego fue poco tiempo después del matrimonio. Por su destacado promedio en la Universidad Nacional, Sarmiento se ganó una beca para realizar sus estudios en la prestigiosa Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Pero el estipendio mensual no alcanzaba para ambos. Sarmiento decidió quedarse, aplazar la beca y comenzar a trabajar para sostener la nueva familia. Fue así como entró a formar parte de la nómina de la empresa de construcción Santiago Berrío y Cía. Al día siguiente de ser contratado le fue encargada la carretera que une a Bogotá con Choachí. Como había trabajado cuando era un estudiante universitario, no era un primíparo. Cuenta que mientras sus compañeros apenas conocían los elementos de la construcción en fotos, él los había visto en la vida real. Y como pasaba horas hablando con los maestros de obra, sabía perfectamente cómo se instalaban, cuánto costaban y cuáles eran los más funcionales. Ese conocimiento tan preciso de lo técnico y su extraordinaria habilidad con los números lo convirtieron en un hombre indispensable para Berrío. Sin embargo, Sarmiento decidió no seguir aplazando su sueño, aplicó a Harvard y no solamente fue admitido, sino becado por el ICETEX. Pero la vida le dio la vuelta de nuevo. Y unos días antes del viaje, la guerrilla asesinó a Santiago Berrío. Sarmiento decidió quedarse en Colombia, pues tenía gran aprecio por la familia, y tomar las riendas de la liquidación de la empresa. Por ese trabajo le pagaron 10.000 pesos y decidió, a los 23 años, no volver a ser empleado. De 10.000 pesos a $1,230 millones de dólares. Con ese capital Sarmiento montó su empresa de construcción, el negocio con el que comenzaría su imperio.
El empresario sacó en arriendo una oficina en el edificio Henry Fawkes, en la avenida Jiménez, y se compró una camioneta Chevrolet modelo 56. Se dio a la tarea de conseguir socios y contratos. Para lo primero, llamó a dos de sus amigos de pupitre, René Salazar Montoya y Enrique Santamaría Hermida. Para lo segundo, comenzó a aceptar obras en zonas de violencia donde nadie se atrevía a trabajar. Y bautizó la firma como Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ser el socio mayoritario. La suerte de esa constructora cambiaría poco tiempo más tarde. En 1961, el distrito impulsó un plan para la creación de vivienda de clase media. Sarmiento se metió de inmediato en esa apuesta y con su primera urbanización, El Paseo, se convirtió en el líder y el pionero de ese nuevo mercado. En 1966 creó Las Villas, los barrios insignes de casas uniformes que muchas familias bogotanas asocian con él. El negocio de la vivienda era muy próspero, pero a su vez requería de enormes esfuerzos de financiación. Y esa es una tarea bien complicada. De hecho, a Luis Carlos Sarmiento el Banco de los Andes le negó el primer crédito que pidió por 4.000 pesos. Para esa época solo las entidades del Estado podían prestar para comprar casas. Pero esa realidad cambió cuando en 1970 Misael Pastrana se inventó el UPAC. Con ese sistema el país les abrió las puertas a los particulares para financiar la vivienda. Y poniendo sobre la mesa una dificultad y una oportunidad, Sarmiento llegó a una conclusión sencilla. Tenía que tener su propio banco. En un principio la idea sonaba muy bien. Pero la ejecución de ese sueño tenía grandes complejidades. Como él mismo cuenta, en ese entonces nadie vendía bancos. El gobierno no daba permiso para que se abrieran nuevos y los que los tenían no querían salir de ellos. Fue así como Sarmiento decidió crear entonces la Corporación de Vivienda y Ahorro Popular Las Villas. Se dice que el obrero gigante, que era el logo de esa compañía y una de las marcas más recordadas del país, fue creado por él. La oportunidad de adquirir el banco no tardó tanto. Y en 1972 se le presentó de frente un paciente en cuidados intensivos. Su hermano Guillermo fue nombrado director del Banco de Occidente, que estaba al borde de la quiebra. Luis Carlos Sarmiento empacó maletas y se fue para Cali. Visitó a casi todos los socios y se hizo al 50% de las acciones. El negocio fue redondo. Como estaba tan mal, compré las acciones por el 70% del valor nominal. Lo organizamos y 4 años después ese banco tenía un multiplicador de 2 veces o 2 veces y medio su valor en libros, le dijo Sarmiento a Semana hace 2 años. A esa jugada maestra, el industrial la describió en su oportunidad como un mérito de la contabilidad. Curiosamente, como el Banco de los Andes fue absorbido por el de Occidente, Sarmiento terminó siendo dueño de la corporación que le negó un préstamo por primera vez. Con el Banco de Occidente, Sarmiento se volvió un jugador importante en el sector financiero. Pero en ese momento la participación que logró no era muy significativa porque con esa adquisición apenas se quedaba con el 2% del sistema financiero. 2 años después creó Corfiandes, que hoy es Corfi Colombiana, la principal holding del magnate, que tiene inversiones en 65 empresas en los sectores de energía, infraestructura, hotelería, agroindustria y minería, entre otros. Historia de Luis Carlos Sarmiento. El hombre más rico de Colombia.